de inmediato. Está con nosotros Temístocles Rosas, presidente de APEDE, y leíamos, señor Temístocles Rosas, uno de los titulares acerca de ya la aprobación, precisamente en primer debate de este presupuesto del Estado con el proyecto de ley 1041. Lo que representa ya esto, porque en el cronograma o en el proceso habitual de la Asamblea, ya esto pasa a segundo, tercer debate y puede ser que antes de mañana o del sábado el presupuesto del Estado pudiera estar aprobado. Algunos esperaban más recortes, otros consideran que el margen que se ha recortado está entre lo normal, porque obviamente nada más no es recortarle a la administración de Laurentino Cortizo, sino a la administración nueva que entraría a partir del 1 de julio, y cuando alguien nuevo entra en un puesto, lo que quiere es demostrar, en teoría, lo que quiere es ponerse a trabajar. Y es lo que esperamos precisamente todos los panameños en este cambio de mandato. Pero ¿cómo ve el sector empresarial este presupuesto, el manejo que debe darse, ajustes que quizás pudiéramos ver de aquí a su aprobación ya en tercer debate y luego para que sea sancionado por el presidente? Ok, mira, gracias y sobre todo feliz Navidad y feliz año, Félix y Susan. Mira, es que hablar de gastos, de recorte de gastos, es muy fácil decir yo voy a recortar gastos. Pero yo creo que tenemos que enfocarnos también en una debilidad que tiene el presupuesto, que es en el tema de recaudación. Los ingresos que están estimados en el presupuesto ajustado, el recién presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, aún reflejan unas estimaciones de ingresos demasiado optimistas, en condiciones que no son las que la economía panameña está hablando. El ministro ha indicado que hay una expectativa de crecimiento para el año 2024 de 2.5%, sin incluir la inflación. Es decir, en función a la inflación, ese crecimiento se absorbe y no vamos a crecer nada. Entonces, pensar que vamos a tener un aumento en los ingresos tributarios cuando no va a haber crecimiento económico, eso es una situación que no guarda relación. Entonces, los gastos, y vamos a analizar los gastos, tenemos tres pesos importantes. Una planilla excesiva de más de 420 millones mensuales que tiene que bajarse. Igualmente tienes esto de los subsidios, dice el proyecto de presupuesto, que no se incluyen el vale digital y que se suspende el subsidio al combustible que se vino dando después de la crisis de julio. Como bien mencionaste en la noticia que leíste, se mantiene el subsidio de tanque de gas, aunque ha dicho el Ministerio de Economía y Finanzas que estudia la posibilidad de focalizarlo. Todos sabemos que el tanque de gas se comercializa abiertamente en la frontera con Costa Rica. Tú y yo que somos de allá sabemos que eso es un negociado espectacular, y que se utiliza para propósitos distintos a lo que fue creado el subsidio, que era uso residencial. Y nadie se va a atrever a cambiar eso. Eso es un tema complicado, pero ya estás viendo 100 millones de subsidios y hay que en algún momento hablar de focalizar ese tipo de subsidios. Igualmente hay que ver, y nosotros como sector empresarial responsablemente tenemos incentivos para unas áreas. Si vamos a hablar de subsidios, también tenemos que hablar de incentivos. Y el tercer componente del peso que tiene ese presupuesto es el peso de la deuda, que estás viendo que tiene un incremento para el pago del servicio de la deuda para el próximo año, que eso no lo puedes cambiar. Entonces, ahí vamos viendo una serie de diferencias dentro del presupuesto y no hay una real contracción del gasto dentro del presupuesto con un criterio de racionalidad para reducir el exceso de gastos del presupuesto. Ahora, usted ha planteado algo muy interesante y es importante que la población lo entienda. O sea, un presupuesto que tiene una planilla grande, un presupuesto que tiene un tema dirigido a subsidios, incentivos, que habría que revisar, que no lo van a hacer porque estamos en un año preelectoral, y muchos considerarían que esto sería apuntarse con la pistola y meterse un tiro en la cabeza. Y este es tercer punto del tema de la deuda. Ahora bien, si una persona entra a una empresa o una persona entra a un hogar, para que el ciudadano que nos ve y nos escuche entienda un poco esta discrepancia de la que usted nos habla, tú como gerente y voy a estar 6 meses no vas a proyectar
el tiempo que tú ni siquiera vas a estar allí. O sea, porque siento que de una manera u otra sería hasta irresponsable el decir es que yo voy a crecer este año en tanto y por eso vas a tener más ingresos que tú vas a poder continuar haciendo un buen trabajo dentro de esta empresa. Ese factor traducido al tema del presupuesto del Estado, sin saber qué es lo que va a pasar con la nueva administración que llega, que va a tener una lista de temas complicados, señor Temístocles, caja de seguro social, tema de desempleo, todos los efectos posterior al cierre de la mina, que ahorita quizás no los estamos sintiendo en gran magnitud. ¿Hay alguna manera no creo que lo vayan a corregir, pero quien vaya a asumir las riendas, entender que se va a tener que enfrentar a una realidad muy distinta? Porque si muchas empresas han cerrado producto de los cierres que tuvimos por 4 semanas, por la situación económica del país, menos ingresos van a poder recaudar en la DGI, la Caja de Seguro Social, vamos a tener más panameños en la economía informal. O sea, ¿cómo manejar esto? Mira, en este traspaso de mando, ¿no? Ok, recuerda, Susan, que hay una norma de administración presupuestaria que establece que el gobierno saliente no puede gastarse más del 50% del presupuesto. Cuando tú haces un presupuesto con estimaciones fuera de proporción, tú vas a gastar, porque eso es lo que dice el presupuesto, y me gastaré hasta mi 50%, aun cuando los ingresos no me den, porque se supone que se deben realizar en el segundo semestre. ¿Qué es lo que se vislumbra para el que asuma la presidencia de la República a partir del 1 de julio? Tiene que hacer un frenazo económico, tiene que decir, no nos van a llegar los ingresos. Parecido a lo de Argentina, por ejemplo. Tendrá que decir que no va a recurrir a pedir deuda para balancear el presupuesto, aunque este presupuesto tiene un porcentaje de deuda incluido para su financiamiento, y tendrá que decidir qué gastos empieza a recortar en ese segundo semestre para generar un balance y cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, que es de 2% de déficit para el 2024. Sí, este presupuesto, pese al recorte, sigue siendo el presupuesto más elevado de la historia de Panamá. Supera los 30.000 millones de dólares. Y sí hubo un reajuste porque el primero presentado superaba los 32.000 millones de dólares. Solo en el tema de la burocracia son 6.095 millones de dólares, que 915 millones de dólares. Y esto lo contemplan en pago de salario, gastos de representación, 13º mes, contribuciones a la Caja de Seguro Social, entre ellos la cifra que usted ha mencionado de más de 400 millones mensuales para el pago de la planilla. Un presupuesto que no se ajusta a la realidad del año 2024. ¿Qué es necesario? ¿Aprobarlo o prorrogar el presupuesto de la vigencia fiscal 2023, que solamente supera los 27.000 millones de dólares? Es decir, es inferior al que están debatiendo los diputados. Mira, cualquier decisión que sea, igual tiene repercusiones porque es un año electoral. O sea, el presupuesto ajustado, no el que se presentó y se aprobó por ley de 27.500 millones. Acuérdate que hay un ajustado de 28.000 y tanto. Ese es el que tiene los excesos y los traslados de partida para la Asamblea Nacional, para la Autoridad de Descentralización, para el IFARU, para muchas instituciones que se le han reforzado su presupuesto 2023. El del 2024 tiene valores distintos y en menor cuantía para entidades y propósitos de esa naturaleza. Yo creo que sí hay que aprobar un presupuesto. Lo que hubiésemos esperado es un presupuesto mucho más racional. Si bien es cierto, el presupuesto del Estado debe ser igual o mayor al del año anterior para denotar el crecimiento, y un crecimiento que, con la condición que se dio en la crisis de octubre y noviembre de este año, ha producido una baja en la estimación de crecimiento de 2 puntos, porque nosotros estábamos en perspectiva de crecer 4.5% en 2024, y hoy el Ministerio de Economía y Finanzas optimistamente dice 2.5 sin contemplar la inflación, sí, cuando todos los economistas te están diciendo 1 y 1,5. Me gustaría que usted enumerara las primeras cosas en materia del presupuesto, en materia país, que debería hacer el próximo gobierno. Y también en lo económico, porque yo he escuchado a candidatos presidenciales hablar que sí, el próximo quinquenio va a ser difícil,
y que se deben hacer o tomar medidas como ocurrió en Argentina, pero hay que mencionar esas medidas. Se eliminaron varios ministerios y no se renovaron más de 7.000 contratos en el sector público. ¿Usted cree que en Panamá debe hacer medidas similares como la eliminación de entidades o de ministerios y no renovar contratos en el sector público? Es decir, achicar el aparato estatal. ¿O se deben tomar otros tipos de medidas? No, sí se debe achicar el aparato estatal. Ahora mismo somos 97 entidades del Estado adscritas al órgano ejecutivo. No estamos hablando con eso de las autoridades locales. Y hay demasiadas. Hemos crecido y vamos aumentando el número de entidades, secretarías, autoridades, 2 ministerios en esta administración. O sea, y 2 ministerios que, y yo le digo, si fuese que van a ser todo personal técnico y va a estar trabajando, pero lo que tú ves cuando analizas la planilla reforzado en secretarias, choferes, seguridad y toda una serie de cargos y mucha gente no trabajando. Entonces yo creo que eso tiene que hacerse una racionalización. Yo sí soy de la opinión de que la nueva administración tiene que hacer una revisión de la estructura del Estado y achicar el tamaño del Estado, porque no conviene. Aquí tenemos actividades totalmente duplicadas y es más, tú cuando vas a una entidad te dice, este pedacito lo hace este, el otro pedacito lo tienes que hacer allá y no es eficiente el Estado. Por más que tenga 260.000 funcionarios, el Estado no es eficiente. Pero más allá de ello me preocupa muchísimo algo. Retos para el 2024. Tenemos que afrontar el tema de la Caja de Seguro Social, Félix y Susan. Si no lo resolvemos, nos vamos a tener que meter el bolsillo del presupuesto del Estado para financiar el pago de las pensiones y jubilaciones en la Caja de Seguro Social. Eso ha sido un tema que no se discutió en esta administración en 5 años y que no se va a discutir en los próximos 6 meses, de eso estoy claramente seguro, y que se tiene que abordar responsablemente iniciando la gestión del próximo presidente de la República, porque eso tiene un impacto en el presupuesto que no está incluido en el del 24. Están pensando que en el 25 pueda alcanzar plata hasta el 24. Las estimaciones hablan de que en el segundo semestre del 2024 ya habrá insuficiencia de fondos. Vamos a ver si esas predicciones son correctas. Y además de eso, nosotros tenemos que reestructurar el sistema de pago de subsidios para que sean realmente a los que tienen que llegar, porque no es que estamos diciendo hay que eliminar subsidios, entendemos que hay gente panameña que necesita de una asistencias que no pueden ser permanentes, tienen que ser temporales para que cambien la posición y nosotros tenemos que revisar mucho de las leyes que están en este país. Ahí se mencionaba dentro de la presentación del presupuesto cómo crece la planilla por leyes especiales, que está bien, yo creo que toda persona tiene derecho a un aumento salarial, pero basado en su productividad, basado en su eficiencia, basado en un desempeño, no porque automáticamente la ley me lo dice que tiene que dar. Yo creo que todos esos son temas que tenemos que hacer porque tenemos que hacer el Estado mucho más eficiente. Usted sabe que todas esas cosas que menciona, señor Temístocles, las hemos escuchado siempre al cambio de cada administración. Pero todos los candidatos en campaña electoral hablan de esto. Pero algo ocurre cuando toman precisamente posesión, que ese discurso queda archivado y guardado. Dentro de las 8 propuestas que tenemos en este momento los panameños, que no sabemos si las 8 caras van a estar después de febrero de este año, que es cuando ya se tiran las papeletas, ¿usted ve alguna propuesta, sin decirme candidato, para no hacer aquí campaña política, algún candidato que vaya en esa línea de lo que usted acaba de mencionar? ¿Le ve esa credibilidad de voy a revisar la planilla estatal, voy a revisar los subsidios, vamos a hacer recortes aquí, vamos a hacer recortes acá? Porque siempre se está pensando en el costo político desde que se empieza la administración. ¿Cómo ve usted el panorama dentro de las 8 ofertas? Es que yo siento que hemos ido postergando decisiones que teníamos que ir tomando cada quinquenio de hacer un Estado más eficiente. Pero ya está cada vez más encima la necesidad y la urgencia de la acción. Entonces sí hay que hablar de un Estado mucho más reducido. Yo he escuchado a varios de los aspirantes a la presidencia de la República indicar que sí van a hacer un estudio para reducir el número de entidades del Estado y hacer un Estado más pequeño. Vamos a ver si es que llegan a ser gobierno a partir del 1 de julio
qué acciones y qué medidas van a tomar al respecto. Yo creo que sería un muy buen mensaje, porque mira, vamos a tener muchas cosas. Es evidente que vamos a perder el grado de inversión ahora en el mes de febrero, que de hecho ya lo hemos perdido para las entidades financieras. Panamá es un estado sin grado de inversión. Entonces, tenemos que recuperar el grado de inversión y para eso te van a decir tu condición fiscal tiene que ser mejor. Así que vamos a tener que realizar medidas heroicas y esperamos que podamos tener la capacidad de comunicación, de explicación, de sustentación para que el pueblo panameño tenga el nivel de información suficiente para aceptar y a su vez ir generando. Realmente el sector privado es el sector principal, motor de la empleomanía, y necesitamos también dar condiciones al sector privado para que esas personas que vayan a salir de las estructuras gubernamentales se puedan insertar en el sector privado. Tenemos que reforzar muchísimo la formación. Ahí veíamos un estudio del sector turismo donde si no tienes un 12º grado no vas a entrar en el sector turismo, pero tenemos una deserción escolar en cifras alarmantes. Entonces, ¿qué hace esa persona? Así que tenemos muchas cosas y muchos retos. Yo en el tema financiero fiscal lo que siento es que el reto será poder cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, racionalizar el gasto y tener una eficiencia en el gasto, porque este presupuesto lo que ha hecho es quitar presupuesto de inversión. Sí. O sea, el que venga no va a tener nada que hacer. Es nada más funcionamiento. Es funcionamiento. Entonces, y sin eso, inversión, ¿cómo generas ingresos? ¿Y cómo la economía crece? ¿cómo vas a generarse los impuestos que te tienen que revertir? O sea, son cosas que van a tener muchos retos y yo creo que van a tener que hacer medidas heroicas en ese aspecto. Hablando de medidas heroicas, ¿serían necesarias las medidas paramétricas en la Caja de Seguro Social? ¿Serían necesarias otras medidas como el aumento del impuesto del 7%? ¿O Mira, se tendrían que analizar en su momento? Ok, sobre las medidas paramétricas, no hay análisis financiero no apasionado, porque tenemos análisis apasionados que te dicen otra cosa. Análisis técnico financiero que indican que hay que revisar las medidas paramétricas. Sí tenemos que hablar de la edad de jubilación, sí tenemos que hablar de la cuota que paga el trabajador y que paga el empleador, y sí tenemos que hablar del número de cuotas mínimas para percibir una jubilación. Para que la caja tenga una solución a largo plazo, eso se tiene que hacer. Y sí hay que hacer una revisión también de otra serie de condiciones y gastos que tenemos, porque realmente no vamos a poder cumplir con las expectativas que tenemos en este momento. A los retos de la administración saliente, porque hemos hablado mucho de lo que se va a encontrar el nuevo presidente y que sabemos que va a ser complicado. Ahí los quiero ver tranquilitos y sin estrés, sin molestarse también con los medios de comunicación por los cuestionamientos. Porque estando como candidato es fácil criticar, señalar, pero ahora cuando ya estás en ese escenario ya te toca asumir. Pero Laurentino Cortizo termina hasta el 30 de junio, señor Temístocles. O sea, los panameños no es que no vamos a pagar por 6 meses y después de las elecciones volvemos a encender y volvemos a comer y volvemos... No, estos 6 meses que vienen hay que trabajarlos. Enero es un mes complicado a nivel comercial, el mes de menos ventas, etcétera, etcétera. Y estamos entrando en este periodo electoral. ¿De qué debería preocuparse la administración de Laurentino Cortizo de dejar enfocarse todos sus ministerios para tratar en la posibilidad de entregar un país con un poquito de mejores condiciones, ¿no? Y que los panameños puedan, obviamente, tener 6 meses buenos. No 6 meses que, bueno, porque ya me voy, ya me estoy desinflando, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. No, el panameño necesita seguir avanzando. Mira, te lo traduciría a esta forma. ¿Qué cosas no debe patear para el próximo gobierno? Ok. 1, el tema del agua con el canal. Se tiene que empezar a hablar del tema del agua con el canal de Panamá y hablar de cómo se va a garantizar el suministro de agua para que el canal de Panamá pueda continuar con su operación. Eso no es un tema que se debe dejar para el mes de julio con la nueva administración. También se tiene que hablar responsablemente
de cómo se va a tratar el cierre de la mina en Donoso, cuál va a ser el plan de cierre, cómo se va a estructurar ese plan de cierre, quiénes van a ser los responsables de ese plan de cierre y sobre todo, y lo más importante, cómo se van a garantizar las medidas de protección medioambiental hoy día. Hoy con lo que está sucediendo, que se tiene un grupo de panameños cerrado el acceso, inclusive a las autoridades panameñas, que es inverosímil, para llegar a la mina, lo que están haciendo es creando una situación de afectación ambiental, porque si no llegan los materiales para preservar las aguas, para preservar las tinas de relave, vamos a tener un daño ambiental. Entonces, esa es la segunda cosa que yo creo que no se debe postergar. Y lo tercero es que durante este tiempo se procure no contratar más deuda. Si hay que gastar reduciendo. Y yo quiero aclararte algo, un decreto del presidente Laurentino Cortizo tiene validez igual, tanto al día de hoy como el 30 de junio, porque él es presidente hasta el 30 de junio de 2023. Usted mencionó el tema del agua y por años se viene hablando del análisis para atraer agua a través de otros, en la creación de embalses, de Río Indio, estudios, siembra de nubes, como se da en Israel. Se han hecho análisis, se han pagado millones de dólares en esos estudios, pero la realidad que vemos es que en Panamá no se ha hecho absolutamente nada. Y ya México tuvo un presidente, Manuel López Obrador, que viendo la situación de Panamá puso en marcha un megaproyecto que, dicho sea de paso, esta semana ya fue inaugurado, un tren que va construido en el punto más estrecho de México. ¿Y qué dijo el presidente de México en su último pronunciamiento? Que el canal de Panamá ya está saturado. ¿Y qué busca México? Llevarse esa mercancía que pasa por el canal de Panamá a través de ese estrecho. Es decir, que si Panamá no hace nada en los próximos años, otros países podrían tomar la delantera y ganarnos en la competitividad logística. Mira, pueden competir con nosotros. La capacidad de movilización del tren que ha indicado el señor presidente Andrés Manuel López Obrador es un equivalente al aproximado de 3 tránsitos de los barcos post-Panamax que tenemos aquí. Si nosotros volvemos a pasar a los 34, 36 tránsitos, nosotros en demasía superamos ese riesgo, que no hay que desconocerlo. Por eso es que tenemos que hablar de la capacidad de generar el agua para que el canal pueda funcionar. Tenemos que tener claro que del agua que utiliza el canal de Panamá para el tránsito de sus naves, un aproximado de 10 tránsitos son los que consume la ciudad de Panamá y Colón. Entonces nosotros sí tenemos que buscar la manera, y esa no la podemos negociar, esa no se puede reducir, esa no se puede cambiar. Sí, ese es el agua que consumimos nosotros y esa es la prioridad. Tenemos que garantizar ese suministro para que podamos tener agua en la ciudad y el número de tránsitos se eleve al promedio normal de 36, 38, que es lo que ellos pueden llegar. Ahí nosotros logramos competitividad y ahí tenemos que ser realistas. Hay un candidato presidencial, me refiero a Martín Torrijos, que él propone que la competencia del suministro de agua potable, es decir, del Irán, deje de funcionar y que pase a manos del canal de Panamá. ¿Esa sería una buena estrategia? El canal de Panamá ha sido una entidad que ha demostrado competencia porque no ha tenido injerencia política, como lo ha tenido el Irán. Y en ese sentido, pues han demostrado, por lo menos en manejo de cuencas, el manejo de la cuenca del río Chagres está entre las 3 mejores cuencas que tiene el país. Sí tienen el personal técnico, sí tienen la capacidad, sí tienen procesos internos mucho más eficientes para prevenir y no reaccionar. Pero esa es una decisión que tendrá que tomarse porque esa no es la función del Canal de Panamá, que está establecido en el título constitucional, pero que en su momento se tendrá que discutir. Muchos retos, definitivamente, que tenemos como país, y los panameños tendremos la potestad de elegir al mejor de los mejores entre los 8. No sé cuántos vamos a tener en la papeleta el 5 de mayo, porque todo puede cambiar de aquí al 5 de mayo. Pero hay que escoger al mejor. Tómese el tiempo de revisar propuestas. Esa parte es fundamental, ¿no? Y creo que los candidatos también revisar. Si no llevo chance, entonces a ver qué hago, porque si no el voto se divide, se fragmenta.
y puede que quede no el mejor de los mejores. Señor Temístocles, que le vaya bien.